Tres, dos. ¿Qué tal, amigos del Terrific Fun Comic? Y pues bueno, aquí hoy vamos a hacer un programa muy especial. Estamos de manteles largos porque nuestro invitado especial, aparte de tener a nuestro colega Nacho, gracias Alfredo, nada más y nada menos que a Rulo. Rulo es nuestro invitado especial del día de hoy. Pues digamos es el equivalente en cómics para los que leemos cómics, pues lo que vendría siendo, por ejemplo, Tenoch Huerta en el cine con Marvel, dando ese crossover o en el fútbol lo que sería Jiménez jugando en la Champions, ¿no? Para nosotros, pues Rulo es el dibujante nada más y nada menos que de El Mundo. El Mundo es este libro que salió hace 2 años para celebrar el aniversario de Batman, el de Batman, y pues hizo estas historias en este libro donde son en todos estos países que vemos aquí, de donde se edita Batman, pues se escogieron pues ahora sí que a Japón, a Inglaterra, y en México, pues fue nada más y nada menos que Rulo el que dibujó, pues ahora sí que The War de Batman. Y La pues parte mexicana, sí. mucho gusto, Rulo, y gracias por estar aquí con nosotros. Pues adelante, aquí Espérame, tenemos déjame saludar primero a Alfredo. Alfredo, ¿cómo Ajá. estás? Qué gusto conocerte. Y pues que Rulo nos cuente de su trayectoria, porque hay gente que es muy aficionada a Batman, pero no conocían que tú hubieras llegado a dibujar a este personaje que nos gusta tanto. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Definitivamente es algo que, pues bueno, eso así que como uno de esos sueños de la infancia que además uno nunca se imagina que va a pasar. Mi trayectoria, en muy pocas palabras, pues estuve trabajando muchos años en publicidad, fui director Un de arte. momento, tú eres de la Ciudad de México, eres de Guadalajara, ¿de dónde Soy eres? chilango, afortunadamente. ¿Ok? Este, ¿Del y peligroso barrio de Lomas del Pedregal? no, de hecho, curiosamente no, o sea, he crecido y estuve como en varias partes viviendo, o sea, he tenido la suerte de vivir desde La Bondojo hasta Plateros, La Roma, el centro, o sea, he estado viviendo en muchos lugares, ¿no? Como buen clase mediero chilango, pues ahora sí que donde hay espacio, ¿no? Claro. Entonces, ya ahorita llevo ya un rato viviendo en Portales, pero bueno, acá tienen su casa, Mm, ¿no? ok. Oye, ¿y dibujabas desde chiquito en la escuela o cómo te surgió el gusto por dibujar? Sí, sí, es un tema raro porque siempre me gustó dibujar, pero nunca me consideré particularmente bueno para hacerlo, porque pues mientras mis compañeros en la escuela dibujaban cosas padres, no sé, por ejemplo, cuando había algún concurso, alguna cosa así, El Niño y la Mar o no sé, dibujaban cosas como muy estéticas, muy bonitas, no sé, cuando eran los concursos de 15 de septiembre o cosas así, ya sabes, les quedaba su Benito Juárez padrísimo y el mío parecía dibujado por Dragon Ball, ¿sabes? O sea, como que todo el estilo que yo usaba, pues era fan de los Caballeros del Zodíaco, entonces, y me gustaban mucho los videojuegos, entonces como que mi estilo era como adaptar las cosas reales, por decirlo de alguna forma, a ese estilo, entonces siempre tuve como mucho este gusto por lo toon, ¿no? Por los monitos, ¿no? Inclusive por lo mismo como que nunca asumí que dibujaba bien, o sea, nunca fue como parte de mi educación el asumir que me podía dedicar a esto o que era algo que yo podía hacer porque pues no, en mi estrato social y como en mi educación no era algo que yo viera como una posibilidad. Entonces, me quedo viviendo solo a los 14 años, entonces empiezo a Ajá. conseguir o sea, trabajé un montón de cosas, mesero, mensajero, vendedor puerta por puerta, o sea, fue como muchas chambas. Y a los 17 me entero que puedo entrar a trabajar de storyboardista en publicidad. Y es ahí cuando empiezo o sea, entro como asistente de storyboardista, pero aprendo a usar la computadora muy rápido. Entonces era una época en la que todavía las ilustraciones se hacían con plumones y cosas así. Y es como cuando empieza a pasar este rollo de la computadora y me tienen que ascender a asistente de arte para justificar el gasto de una máquina. Y entonces ahí es donde empiezo como una carrera en publicidad que duró casi 20 años. Estuve
trabajando en agencias como Lowe, estuve trabajando en McCann Erickson, en Publicis, trabajé en McCann, trabajé en Young and Rubicam. Entonces, como que eso hizo que para mí fuera como, entre comillas, más fácil empezar a entender y aprender sobre los procesos creativos, sobre cómo se desarrollan las cosas con un deadline, cómo empezar a profesionalizarme, digamos que dentro de lo que es pues esta rama de la creatividad y todo esto, pero como que siempre tuve la vibra de hacer cómics, siempre, o sea, siempre tuve muchas ganas. Y ya cuando empecé a entrar con este rollo de los storyboardistas, pues entonces había muchos dibujantes de cómic que se dedicaban a esto de hacer storyboards. Y pues obviamente vivían, o sea, como que alternaban, ¿no? Eran como sus identidades secretas. Y entonces, pues ahí fue cuando empezamos, mi compadre Oscar Amador, que es quien trabajaba en otra agencia de publicidad, a hacer, pues teníamos la vibrita de hacer como cómics. Y yo había trabajado como en varios proyectos por afuera de la empresa, como tratando, estuve en la revitalización de Calimán y al final terminó cayéndose horrible ese proyecto. Entonces yo estaba como una especie de depresión creativa porque pues aunque estaba haciendo cosas muy chidas en publicidad, pues finalmente no era como lo que yo quería. Entonces mi compadre me dice, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a Un poco producir. como Álvaro Mutis, ¿no? Que se dedicaba a cosas de publicidad para financiar su literatura, ¿no? Ah, no tengo el gusto, pero supongo que sí. Entonces, termino de publicidad, hacemos el primer webcómic mexicano, he hecho las entradas del NotFest, he trabajado también trabajando en videos para los Tigres del Norte, gané 2 veces la beca Fonca de jóvenes creadores. Todo esto, digamos que ya me dio como cierto bagaje dentro de lo que es el área de los cómics, el área de la ilustración, o sea, ya me mete dentro, digamos, del medio de la ilustración y lo creativo, ¿no? Entonces, uno de los cómics en los que trabajo es Canek Jr. y decido hacer un cómic de lucha libre. Tenía muchas ganas, también tuve la suerte de trabajar para Marvel, haciendo Extreme X-Men y Astonishing X-Men, y también hice una portada que fue un proyecto muy importante, que es una portada del Hombre Araña aquí en México, dibujada por mí e ilustrada por Edgar Gómez, en donde pues sale el Spider-Man en el Ángel de la Independencia. Mira qué Entonces, padre. digamos que esto ya como que coloca mi trabajo en cierto ramo Pero y ¿fue una portada especial para México y América Latina o fue una portada en general de Marvel? es una historia divertida porque ahí lo que sucedió fue que se hizo la portada, iba a ser, la intención era que fuera una portada que solo fuera para América Latina o para México en este caso, pero a Marvel le terminó gustando tanto la portada que decidieron sacarla como una portada variante. Y fue una historia divertida porque al final en México hicieron pues como una especie de berrinche y decidieron no publicar esa portada, ¿no? El entonces editor, si mal no recuerdo, creo que era un tal Durden, ¿no? Y entonces deciden no sacar esa portada. Y pues está muy bueno porque Marvel decide sacar, o sea, le gusta tanto la portada, la sacan como variante, pues que se vuelve una portada muy difícil de conseguir y se vuelve Claro. como una pieza muy única, ¿no? La verdad es que ese cómic es difícil de encontrar y esa portada variante es más difícil de encontrar. Entonces, pues para mí estuvo bien porque pues al final se va como una variante. Ya mucho tiempo después, el editor ahora, Giovanni Arévalo, decide sí publicar esta portada ya como parte de una recopilación de un especial de mexicanos en la red y deciden poner esta portada en la que hicimos y por fin ve la publicación como 10 años después en México, ¿no? Entonces, esto es importante porque ahí es donde se genera un buen vínculo, pues, con parte de Smash. Y entonces, cuando van a hacer el proyecto de Batman The World, deciden hacerlo con las editoriales con las que están publicando. Por eso se escogen estas 14 naciones, porque son las naciones que tienen la licencia de El, Batman el- para imprimir y porque además era uno de los proyectos más ambiciosos que tenía DC hasta ese momento, que era básicamente una producción simultánea en los 14 países para que el cómic, o sea, generalmente cuando se saca el cómic se saca la versión americana, ¿no? Que es el cómic gringo, por así decirlo, y luego se van sacando como las versiones traducidas, por así decirlo. Entonces, digamos que las ediciones que nosotros leemos en español, en realidad son traducciones del original. Y en este caso, para darle un peso al proyecto, se decide sacar simultáneamente en las 14 naciones para que todas las versiones sean la versión original de cada país. Ejemplo, si tú tienes la versión rusa,
y la compraste, es como salió exactamente el mismo día, pues la versión rusa es la versión de Batman original rusa, ¿sí me explicó? Entonces no es una traducción simultánea, sino todos lo produjimos. Y aquí estuvo interesante porque el proyecto, pues primero se escribió en español y luego se tradujo al inglés, o sea, fue un proyecto a la inversa, lo mismo que con los rusos, lo mismo que con los polacos, los italianos, y trataron de escoger como dibujantes representativos de cada país. A mi caso fue una cosa muy chistosa porque yo había sacado el año anterior un cómic que se llamaba Canek Jr., que es un cómic de un luchador, el hijo de Canek, el luchador que, bueno, pues seguramente lo reconocen. Y entonces en ese proyecto que finalmente había sido como patrocinado por mi cuenta y por Canek Jr. y junto con Everardo López y con Dan Lee, sacamos este proyecto y yo tenía mucho una tesis con respecto a cómo hacer un cómic de luchadores, como mi versión de cómic de luchadores. Y una de las cosas que yo tenía muy claras era que se tenía que ver mucho la ciudad, algo que tenía curiosamente, y fue una idea que saqué de Batman, que era como el rollo de que es que Gotham City es un personaje por sí mismo. Entonces, digamos Claro. que Junior, pues teníamos a México como un representante, entonces abríamos en un panel gigante en el mercado de Sonora, teníamos paneles del centro, o sea, me interesaba mucho que se percibiera la ciudad, porque además algo que teníamos muy claro era que este cómic de luchadores tuviera este espíritu que decía Stan Lee, que era como, o sea, yo quiero que la gente ubique Nueva York, ubique estos espacios donde han pasado y ubiquen estos lugares. Entonces, bajo esa premisa, digamos que me volví un candidato idóneo para este proyecto en particular, porque pues venía manejando este concepto urbano, venía manejando la ciudad, o sea, porque obviamente a mí también cuando me dicen que me escogieron para dibujar un proyecto de este tamaño, o sea, donde vas a tener a gente como Liber Mejo, Paco Roca, o sea, el dibujante de Dylan Dog, o sea, tú dices, bueno, ¿por qué carajos me escogieron a mí, no? O sea, no me entraba el 20 de por qué, ¿no? O sea, ¿por qué DC me habría escogido? Porque además cuando me enteré la lista de todos los dibujantes que habían propuesto, pues había nombres muy pesados, ¿no? Gente que yo admiro mucho, ¿no? Y fue como, diablos, ¿no? O sea, ¿por qué yo, no? Y curiosamente Por cierto, Bermejo hizo esta portada. justo. Y pues a mí me llamó mucho la atención porque pues al final algo que me explicaron en su momento pues fue que el cómic de Canek Jr. había tenido mucho que ver con la decisión de que me escogieran, justamente porque pues reflejaba ciertos parámetros de cosas que a ellos les estaban llamando la atención y mi estilo digamos que se adaptaba un poquito más al mercado americano en ese sentido. Entonces, pues como que, y bueno, la portada del Hombre Araña y todo este show, entonces pues al final es ahí como deciden que me va a tocar a mí. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta de cómo fue trabajar con el maestro Alberto Chimal, pues cuando yo me entero que voy a ser el dibujante, pues también me entero que el escritor va a ser pues el maestro Chimal, ¿no? Y pues obviamente yo soy fanático, ¿no? Entonces fue como, o sea, no podía creerlo, o sea, para mí fue como, o sea, de por sí el proyecto ya era muy grande y luego trabajar con el maestro Alberto fue como, pues un shock, ¿no? O sea, sí fue una vara muy alta, ¿no? Y o sea, obviamente cuando, o sea, la primera semana estás vuelto loco y te da mucho síndrome del impostor, ¿no? Que para quien no lo sepa, pues que básicamente sientes que no tendrías por qué estar ahí, ¿no? Ajá. Pero la comunicación con Alberto fue muy genial, como que de repente tuvimos una primera junta por Zoom, porque además sobra decir, y es algo que me gusta platicar, es que estábamos en uno de los momentos más altos de la pandemia. Entonces, también el estado psicológico en el que estábamos era muy difícil, porque Sí, estábamos depresivo. en este momento en el que no sabíamos literalmente qué iba a pasar con el mundo, ¿no? Yo había pasado también por una crisis creativa, asustado. Yo siempre decía que cuando hubiera una invasión zombie, nadie iba a gritar así de, no se preocupen, primero hay que salvar a los dibujantes de cómics, ¿no? O sea, no iba a pasar, ¿no? Entonces, pues para ese momento estábamos como viendo qué era lo que iba a pasar con nosotros, literalmente como humanidad. Entonces cae este proyecto. De casualidad, yo unas semanas antes había tenido una relación muy rara con Batman, pero como estaba encerrado con mis hijos, se me hizo padre ponerles la serie animada, entonces empezamos a verla, entonces empezamos a comprar juguetitos de estos de la serie animada, entonces andábamos como con mucho vínculo cuando cae este trabajo, ¿no? Inclusive me acuerdo perfecto que un día del niño Patti Cantú tenía que hacer un dibujo y me pidió que si le podía enseñar cómo dibujar a Batman, ¿no? Y ese día me hablaron justamente para invitarme a este proyecto. Entonces fue una cosa súper loca. Entonces, bueno, el vínculo con el maestro Alberto se da muy bueno. Empezamos a platicar y empezamos con cosas como, vamos a ver,
o sea, dime hasta qué música te gusta, o sea, dame conceptos. O sea, yo hablando con Alberto y Alberto le dio mucha risa porque fue como, a ver, ¿cómo? Y yo, sí, 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 o sea, si se te ocurre alguna canción, se te ocurre alguna cosa, o sea, vamos a empezar a darnos contexto, ¿no? Entonces fue súper bueno porque es loquísimo trabajar con Alberto Chimal, o sea, es una de las personas más estructuradas y organizadas que hay. O sea, yo siempre bromeaba con él que él tenía como una especie de mapa así como de Rorschach, así ya sabes, como de estos de conspiranoicos con fotos y con hilos amarrados, y porque así es como funciona su cabeza, es muy, muy estructurado, muy organizado, tiene una forma de trabajar súper clara, si tiene una referencia en mente, te busca la información, te la aterriza, te pasa links, te pasa música, te pasa contexto, te pasa notaciones, o sea, es muy, muy claro. Entonces, él tenía como muy claro de dónde a dónde iba a suceder la historia. Por otro lado, también traíamos el tiempo muy en contra, entonces tuvimos que trabajar un poquito como en el Marvel Way, ¿no? O sea, este formato donde yo empecé casi a dibujar a la par que él estaba escribiendo. Entonces, digamos que nos platicamos, me dio un pequeño plot de cómo iba a ser la historia, yo la fui desarrollando gráficamente, él la fue desarrollando a nivel escritura, me pasó un guión, ya sobre eso hicimos ciertas correcciones del dibujo y ya después él le fue agregando los diálogos y luego ya fue adaptando los diálogos a lo que era. Y la verdad, siendo bien honestos, algún día yo creo que vamos a publicar algo con los primeros acercamientos de lo que fue el brief, de lo que fue lo que escribió Alberto. La verdad es que, híjole, es súper bonito y no pudimos reflejar, pues en estas 8 páginas, ni siquiera la mitad de lo que teníamos en mente. O sea, nos hubiera encantado tener más espacio para poder contar esta historia, ¿no? Teníamos muy claro en un inicio, de hecho, digo, como dato curioso de trivia, en un inicio Alberto había propuesto una historia y cuando la platicamos fue como de, ay, sí me gusta, pero no sé si me encanta y creo que podríamos darle como una vuelta y fue como, o sea, decirle algo así a un escritor del calibre de Alberto, o sea, de verdad te juro que yo tuve una, no, o sea, nos llegó el brief de lo que Alberto había escrito y en la noche yo estaba así de, ay, es que ¿cómo le voy a decir? O sea, ¿cómo le voy a decir a Alberto que creo que todo el trabajo que se, porque aparte se aventó un montón de cuartillas, que podríamos irnos en otra dirección y que podría irse quizás en otra cosa? Entonces, Alberto es de las personas más inteligentes y humildes que he conocido en mi vida. Fue como, ok, ¿por dónde? Entonces fue como, ok, pues podemos platicar. Y entonces empezamos a platicar. Y dije, mira, es que a mí me gustaría algo como con, me gustan mucho las leyendas, creo que también allá hay algo como padre. Yo tenía muchas ganas de este rollo hay una leyenda maya del dios murciélago Camazotz. Entonces como que tenía eso en mente. Luego le dije, bueno, pero es que también están estas cuestiones como precolombinas, ¿no? También tenemos en común este rollo de las mujeres de blanco. Entonces fue como de, ¿cómo? Le dije, sí, está en León Portilla, inclusive habla de uno de los signos antes de que, bueno, de estas como premoniciones antes de que llegaran los españoles, de una mujer de blanco que es muy relacionada con la Llorona. Entonces, como que de ahí fue como, ok, ahí hay algo que me gusta, ¿no? Y originalmente queríamos hacerlo en Guanajuato, pero teníamos este rollo de que teníamos que representar también a la ciudad, que tuvimos que ir a hacernos un scouting. Entonces, pues fue como, ¿sabes qué onda? Pues tenemos que irnos así en plena pandemia, salir a sacar fotos y a buscar y a estar viendo el tono. Y fue una de las cosas más padres que he hecho en mi vida, porque pues fue lanzarme con Giovanni Arevalo y que era el editor, y con Alberto Chimal a sacar fotos en la ciudad. Entonces era bien loco porque estábamos como en esta película de 28 días después. No hay nadie. Estaba vacío es rarísimo, rarísimo. Un poquito antes de las fotos y esa sensación de que tú tomaras una ciudad completamente vacía, Rulo, el cómic Canek Junior, ¿dónde se lo pueden conseguir quienes quedaron interesados por esta historia o ya es inconseguible? Ahorita ya es inconseguible, de hecho, y es súper divertido porque pues tuvimos una venta muy buena en un tiempo muy récord y aparte de todo, pues tuvimos ya la suerte de ir 2 veces a la San Diego Comic Con a presentar el cómic, entonces pues ahora sí que los que quedaban ya se agotaron. Y la idea también era eso, que fuera una edición de colección como limitada a 2,000 ejemplares para que la gente tuviera el valor agregado de que pues era una pieza de colección. Y ahorita ya estamos pensando
no o sea, no es en el número 2, sino en el segundo número. ¿Sí me explico? O sea, como que estamos tratando de ver cómo podemos hacer, porque queremos que las historias sean autoconclusivas, entonces ahorita ya estamos volviendo a sacar como el otro número, ¿no? Oye, ¿qué? Fue una editorial independiente, lo hiciste con tus propios medios, ¿no? Sí, sí, sí. De Entonces, hecho, ¿qué significa pasar de una editorial independiente que tú tienes que luchar por tu propia creatividad a pasar a una editorial gigante que en este caso era Smash y DC, por supuesto? pues, de hecho, ya había tenido la suerte de trabajar en este caso como en Marvel y ya me había tocado, o sea, por publicidad también, o sea, los proyectos de publicidad siempre son como proyectos muy grandes, tanto en cuanto a económicamente como en cuanto a producción. Entonces, digamos que ya estaba un poco familiarizado con ese formato, pero, o sea, sin duda la autopublicación pues es un reto más grande, ¿no? Porque tienes que cuidar, sobre todo yo trato de ser muy cuidadoso con la calidad del producto. De hecho, algo que en su momento distinguió mucho el cómic de Canek Jr. es que la calidad del papel, la calidad de la producción como tal, tenía que verse muy profesional, porque digamos que Claro. mucho mi forma de trabajar tiene mucho que ver con mis proyectos y creo que lo que platicaba hace un momento con Oscar Amador cuando hicimos el primer webcómic mexicano, que era algo que quería como acotar, pues tratamos siempre de hacer los productos con la mayor calidad como algo que a nosotros nos gustaría comprar. Entonces, Fíjate. pues mi lógica cuando yo hago Canek Junior es, o sea, ¿por qué un niño tendría que ver un Spider-Man, un Thor, un X-Men o comprar un Canek Junior? O sea, ¿cuál sería la lógica para él? Entonces, pues necesito que primero que nada mi producto sea muy competitivo. Entonces, conseguimos en ese momento, pues, el material de imprenta con el que se hacían los cómics de Marvel. O sea, fuimos a la misma imprenta para que nos produjeran con la misma calidad de papel, o sea, de eso que lo huele hasta rico, ¿sabes? Entonces, o sea, siempre ha sido una tirada y pues apostarle a la calidad por sobre inclusive a veces la inversión, ¿no? Porque pues obviamente es una inversión que viene de nosotros, por eso sacamos 2,000 ejemplares en lugar de sacar 5,000 como nos hubiera encantado, ¿no? Entonces, pues es parte del proceso y pues también fue un proceso como de venta mano a mano que nosotros pensamos que nos iba a costar mucho trabajo, pero la verdad, honestamente, se fue de volada. O sea, fue un cómic que se vendió muy bien, obtuvo mucha difusión. Esto que dicen de repente del cangrejismo y todas estas tonterías que de repente nos quieren llenar la mente de que el mexicano no apoya al mexicano, bla, 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 a nosotros no nos pasó. Todo lo contrario. Toda la gente que lo vio, lo compartió, habló de él, lo compartieron en redes sociales. La banda que hacía entrevistas nos empezó a entrevistar por todas partes, todo mundo quería, o sea, de verdad que hubo muchísimo apoyo al proyecto, o sea, tiendas como Fantástico, Comicazo, que no habían vendido en 10 años cómics mexicanos y que todo el mundo nos dijo que iba a ser imposible que vendieran nuestro cómic ahí, que ellos fueron los que se acercaron y nos dijeron y realizamos una gira inclusive en las tiendas de Las Monterrey, cuevas. Guadalajara. Guadalajara, Ah, Querétaro, o sea, y igual lo mismo, en Monterrey nos invitaron a los eventos, o sea, nos invitaron a todos los eventos, fuimos a Coahuila, fuimos a Veracruz, o sea, Canek Junior se movió por todas partes donde se pudo mover. La verdad es que hubo muchísimo, muchísimo apoyo. Ahora sí Paco que, y Alfredo, ustedes, no sé, yo he sentido que lo que nos platica Rulo es interesantísimo, ¿no? Porque uno tenía la idea que el cómic o la literatura mexicana sale barato, sale chafa y nunca se piensa en algo profesional. Y por lo que menciona Rulo, él pensó desde el primer momento en algo que fuera a nivel de cualquier parte del mundo. No sé ustedes qué opinan de eso. Eh, el trabajo de Raúl sí está a la par de cualquier dibujante del mundo, ¿no? O sea, o sea, vengo siguiendo los pasos a Raúl desde hace mucho tiempo, desde la publicidad, y la verdad que es punta de lanza en la ilustración y la animación, no solamente en México ni en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Voy a hacer una paráfrasis del maestro Chimal. La ciudad parece hecha de luces, pero su alma es oscura, piedra antigua, desgastada por siglos, metal, madera, plástico, escribe Chimal en Funeral. ¿Cuál fue tu primera impresión de un Batman recorriendo las taquerías de México? Ahora me acabas de impresionar con esa referencia a Miguel de León Portilla, que en verdad hubo mucha investigación detrás que nosotros no conocemos. algo que era muy importante es que se sintiera justo eso, ¿no? El tráfico, que se sintiera la gente. O sea, algo que México tiene sobre otro tipo de
de ciudades es que tiene una vida nocturna todo el tiempo y todo el tiempo está iluminada, todo el tiempo está prendida, es precioso verla desde un avión, ¿no? Cómo va uno aterrizando y cómo se ve la configuración de la ciudad. Entonces, pero también es una ciudad que proviene pues de los españoles, que proviene de, tiene mucho, o sea, aparte de revitalizar el centro, fue recuperar estos edificios con esas estructuras de edificio español y fue algo muy bonito porque, o sea, tuvimos la suerte de que nos entrevistara gente en Argentina, por ejemplo, y se sentían muy identificados con la historia, porque además fuimos el único país latino que estuvo en esto, ¿no? Entonces se sentían muy identificados porque decían es que todos los zócalos son iguales, ¿no? O sea, siempre está en una iglesia y el edificio de gobierno, ¿no? Entonces, Claro. tener esta visión, de repente cuando llegamos, mucha gente nos decía, bueno, es que Ciudad Gótica es enorme. Alberto realizó una investigación y él la tiene mucho más clara. Con respecto a Ciudad Gótica, es una ciudad construida por neomasones, empezar a ver todo este proceso de cómo funciona la religión dentro de esto y que no es enteramente gótica, sino más bien como qué tipo de estructura tiene Ciudad Gótica y haciendo números, o sea, él tiene una ecuación en su cabeza increíble demostrando que además la Ciudad de México es mucho más grande que Ciudad Gótica, o sea, según las proporciones que el mismo DC ha proporcionado. Entonces, cuando empieza a darse cuenta de esto, o sea, de repente, eso es lo que comentaba hace rato del viaje, cuando tuvimos este viaje al centro, de repente observar espacios y voltear a los lugares y decir, es que aquí perfectamente se ve Batman moviéndose de un edificio a otro, es que este edificio, híjole, ¿cómo no lo podemos retratar? Porque además Alberto tenía muy clara la ruta, dónde empezaba y dónde terminaba. Entonces él decía, híjole, es que sí, o sea, Batman coexiste perfectamente en estos edificios, o sea, veo perfectamente la capa flotando desde aquí, veo perfectamente estos espacios y además algo que teníamos fue muy chistoso porque de repente por donde terminaba la historia, digo, para no soltar spoilers, pero en algún punto de la historia, pues entras a lo que va a ser las ruinas del Templo Mayor. Entonces, justamente ahí donde se paraba el personaje, que Alberto tenía clarísimo la bodega donde sucedía. En la parte, unos cuadros, una página antes, cuando nosotros estábamos paseando por el lugar, vemos esta estatua, aquí hay una estatua de un caballero templario que está ahí. O sea, de hecho, o sea, enfrente del Cine Teresa. Entonces, fue súper bonito porque es algo que descubrimos ya que estábamos parados ahí, ¿no? Que en Google Maps no lo vimos en ese momento, ¿no? Entonces, son cosas que parecía como muy mágico, muy predestinado de repente esta parte de hacia dónde tenía que ir la historia, ¿no? Por ejemplo, Rulo, ¿qué restricciones pone DC Comics al dibujar a Batman, sobre todo en esta historia sobrenatural, que toca fibras sensibles para todos los mexicanos? ¿Te pusieron alguna restricción temática y dibujística? Ese es un tema bien interesante y de hecho está bien chido porque eh, digamos que cuando trabajas a cierto nivel, ya tienes ciertas restricciones por naturaleza que ya sabes Mm, que tienes que como anteponer, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, una escena demasiado gore, o sea, sabes que vas como por un mercado masivo, entonces tienes ciertas nociones, no sé, los desnudos, cosas así, que tratas de tener como mucho cuidado cómo representas gráficamente. Aquí de repente lo que estuvo interesante es que tuvimos dos observaciones, o sea, sí nos hicieron como ciertos cambios, pero fue muy bonito porque ahí sí entró la labor de editor, que la verdad es que es muy menospreciada. Pero de parte de Giovanni Arevalo, la verdad es que mm. rifó porque hubo tres comentarios que se tuvieron que batear, ¿no? El primer comentario fue, que fue muy divertido, fue Batman no usa celular, ¿no? Batman don't use cell phone, ¿no? Y es porque Ah, Batman en algún punto de la conversación agarra un celular y se pone a hablarlo. Te juro que tenía ganas de hacer una playera de eso, porque si nos pone eso, así de, no, pues es que él tiene un comunicador y fue como, no, no, es que parte de la historia es que él toma el celular del ladrón ¿cómo se llama? Y hace la voz del ladrón, o sea, finge que hace la voz del dude este. claro. Entonces es muy divertido porque, pues al final, darse el lujo de hacer algo que nos dijeron que no Ahí sí. hiciera fue como muy, muy bonito, pero más abajo está la escena donde él está hablando por el celular. Entonces es muy bonito porque, o sea, al final, pues sí ves a Batman usando un celular, ¿no? La otra cosa qué bonito. ¿No? Sí. La otra cosa que nos pusieron y que fue como muy impresionante fue, la historia arranca con un acto de violencia muy fuerte. Sí. Y en algún punto nos preguntaron y nos dijeron que si
pues que no era posible, ¿no? O sea, que si podíamos como bajarle un poquito la intensidad por eso y fue como, o sea, ya hice otra vez de nuevo el editor entró bastante enérgico en el sentido de, mira, estamos reflejando la Ciudad de México y este rollo es así. Entonces, o sea, porque inclusive en algún momento escuchamos el comentario un poquito malintencionado de algún fan que nos encaró diciéndonos que si nos sentíamos a gusto representando una ciudad mexicana, o sea, de México tan agresiva y fue como, dude, pues es que no ha salido a la calle, compa, o sea, pues este rollo es así y es un poco lo que tratábamos de reflejar ahí, además con la fuerza y la importancia necesaria, porque además algo que es muy bonito comentar y poder compartir es que uno de los dilemas más grandes que teníamos es que, o sea, al final dentro de la idiosincrasia mexicana, ¿cómo íbamos a poner a Batman adentro? ¿Por qué? Porque pues al final ya Batman es un gringo. Entonces, ¿cómo iba a coexistir si íbamos a poner a este gringo resolviendo una situación mexicana, lo cual nos iba a poner a nosotros los mexicanos como otra vez los que necesitan ser salvados por un gringo? Y porque además en las historias siempre se ve así, como que el héroe llega y salva, ¿no? El día, y es como, a ver cómo, entonces, o sea, ¿Batman va a acabar con esta situación o qué va a hacer? Entonces, teníamos mucho este rollo de cómo representábamos a Batman dentro de nuestra historia para que fuera importante, para que se sintiera fuerte, ¿no? Jamás mencionar la palabra con F para que no nos volaran la historia, ¿no? Tener mucho cuidado desde cómo empezábamos a representar el brief para poder contar algo que nosotros quisiéramos, en el ritmo que nosotros quisiéramos, que pudiera terminar con nuestras propias conclusiones y vibras artísticas, por decirlo de alguna forma, pero que además al final sí pudiera ser una historia disfrutable y que al final pues sí tuviera este arco porque pues finalmente Batman es el personaje importante. Entonces, cómo poder mantener todas estas cosas encima fue algo que trabajamos muchísimo en ese sentido en conjunto para que al final Batman no termine siendo más que una especie de turista. O sea, Batman llega, se ve inmerso en esta situación, busca cómo resolverla y soluciona este caso, pero no resuelve el problema. El problema sigue, ¿no? Y el problema continúa. Y desafortunadamente, Batman se ve sobrepasado por él, pero él entiende la importancia y tratamos de darle un cierre a la importancia de el por qué las víctimas tienen que tener un cierre, ¿no? Entonces, es lo que al final del día ocupamos a Batman como un pretexto para poder explicar esta situación. Entonces, la verdad ahí sí fue un trabajo de esas cosas que dices, híjole, te juro que me encantaría poder explicarles paso a paso todas las cosas que pudimos hacer para que al final termináramos pudiendo encarar esta historia, ¿no? Y que además pudiera terminar contando un recorrido de Batman por este centro, ¿no? Poner estos puestos de tacos, poner estas cosas, sin que se viera el clásico cliché, sin que nos estuviéramos burlando. Además, también esa era otra. Queríamos que el México se sintiera pues dicho con todas sus letras, chingón, o sea, que se viera y que percibieras todas estas gamas de colores, lo que decíamos hace rato en el panel uno, ¿no? Que sintieras este tráfico, que escucharas el se ven, compran colchones, o sea, esa era la idea, que tú pudieras tener este ambiente, que pudieras sentir este caos, este ruido que tiene México, ¿no? Oye, Que además, Vemos hasta Pedro Infante. sí, nada sí, más una claro. cosa. A lo mejor para el propio cómic Batman sería muy difícil, pero para Detective Comics yo creo que saldría hasta una serie de 3 números, por lo que nos platicas de la ciudad, ¿no? Pues ahí sí es donde le pediría a los fans que escribieran a DC, porque la verdad es que, o sea, sí nos quedamos Vamos a muy, muy escribir. grabados con esta historia, porque además, uno de las partes que tenía el brief es que nos permitían crear un personaje y ese personaje se iba a quedar como dentro del universo de DC. Entonces, cuando creamos este personaje, se llama La Atormentada, fue muy bonito porque en el primer lanzamiento que se hace de este personaje, automáticamente la gente empezó a preguntar mucho que quién era, y muchos Decía latinos, la Llorona. es que es la Llorona, Sí, ¿no? sí, Y sí. empezaban a platicar, pero es muy bonito porque dentro de la Llorona hay, o sea, está este megamito que es muy raro, porque además, si se dan cuenta, el atavío es prehispánico Sí. y la Llorona es una historia colonial, o sea, es post los españoles. Entonces, es muy Claro. chistoso como al final en el imaginario, en el inconsciente colectivo, pues todo el mundo lo ubica como la Llorona. Y está bien, o sea, al final del día, esa era un poco la intención, ¿no? O sea, crear un personaje que al final del día, pues es una representación
pues de todas las mujeres que no reciben un entierro adecuado, ¿no? Es una representación que habla sobre esta necesidad ya no de venganza, sino de reconocimiento de la situación. Entonces, al Claro. final, cuando se encuentra Batman, nos va a servir como una guía. Y al principio, eso también fue una de las cosas que nos dijeron como de, espérame, pero es que una historia de Batman y fantasmas no macha. Entonces ahí el editor fue a ver, no, espérame. O sea, tenemos esta y esta y esta y Está la máscara del fantasma, ¿no? sí, no, pero que además, o sea, con espectros, o sea, Batman tiene un montón Está de el historias espectro. con Deathman, con Etrigan, en el mundo, o sea, al final sí hay una historia que se relaciona, ¿no? Entonces yo lo que no querían era que nos fuéramos totalmente a ese mundo de la magia, pero al final terminó amarrando, creo que muy bien la historia dentro de lo que es el imaginario cultural mexicano en ese sentido. Entonces, creo que se logró en ese sentido, sobre todo ya ahorita, como ya 2 años atrás, viendo toda la retroalimentación de la gente, pues terminar haciendo el tipo de historia que creo que esperábamos hacer, ¿no? Sí, claro. Oye, y regresando a tu dibujo, yo veo y sobre todo esta imagen. ¿Tienes alguna influencia de Todd McFarlane? Sobre todo por las sombreras. Los piquitos son de Todd McFarlane. Oh, qué buena pregunta. Y de hecho, una de las cosas que platicábamos hace rato es ahí fuera de cámaras, era que uno de los retos más grandes que tuvimos es que este formato de contar las historias era muy parecido a Batman Black and White. O sea, cada dibujante tenía que representar a Batman dentro, o sea, digamos que los retos, porque además, algo que sí es importante mencionar es que al principio no teníamos ni idea de cómo iba a salir este proyecto porque no había un referente. O sea, no teníamos, y creo que los mismos editores tampoco tenían mucha nociones de qué iba a terminar saliendo, porque la idea era poner a Batman en un lugar, o sea, entiendas, en un país determinado, y que la historia funcionara dentro de la idiosincrasia, pero que ese Batman fuera el Batman pues de las historias que leemos todos. Entonces hubo países, por ejemplo, como Japón, que decidieron crear como su propia mitología de un Batman, como si Batman estuviera en Japón. ¿Sí me explicó? Entonces, hoy hubo otros como China, por ejemplo, que fue como esta historia de Batman, pero como adaptado un poco. Entonces, fue muy interesante porque creo que los editores todavía estaban como que todos no sabíamos bien cómo iba a cerrar esta historia. Entonces, pues obviamente también cada dibujante podía darle como su estilo a Batman. Y ahí fue un reto muy grande, por lo menos para mí en la parte visual, porque pues yo no me imaginaba mucho al Batman de Jim Lee, por decirlo así, ¿no? Que tiene una capa más corta, que tiene las orejas más chiquitas. Yo decía, y es algo que he mencionado mucho en entrevistas, es esta parte de lo complicado que fue, por ejemplo, las orejas de Batman. Porque ahorita, actualmente, ¿no? Desde Jim Lee a la fecha, ¿no? Y más después de Rebirth y del New 52, como que Batman tiene las orejas más cortas y el traje es azul con gris y trae el logo del pecho, pero, o sea, yo tengo unas referencias, o sea, a mí me gustaba mucho el Batman de Adam West, ¿no? Y también crecí mucho con este Batman de Jim Aparo, de Kevin Nolan, o sea, como que Graham Nolan también, ¿no? Que es este Batman también que viene de Neil Adams, ¿no? Que es este Batman de las orejas más alargadas, ¿no? Que es post-crisis, ¿no? También, que tiene como inclusive como que tiene esta parte negra, ¿no? Y también estas referencias algo que fue muy loco es que tenía muchas referencias de Adam West. Me gusta mucho ese Batman, o sea, se me hace un Batman muy interesante. Entonces, A todos nos gustó ese Batman. digamos Sí. que sí quería hacer ciertas remembranzas y es muy bonito que inclusive con la película, todavía en ese momento ni siquiera estaban los anuncios de The Batman, de la película de Matt Reeves. Y es muy chistoso ver cómo nos paramos en muchos lugares muy parecidos para poder crear a nuestro Batman, porque por ejemplo una de las cosas que yo tenía clarísimas desde el principio era que me gustaba esta referencia de Batman como con las orejas muy largas. O sea, mi referencia más que Todd McFarlane era Sí, claro. Kelly Jones o sea, para mí es uno de los referentes más obligatorios en cuanto a Batman, porque es el único para mí que representa a este Batman. O sea, de hecho las sombreras vienen más de Kelly Jones que porque tiene McFarlane. mucho este Ok. rollo de por todas partes ves picos, ¿no? Y por todas partes ves un Batman muy amenazante, ¿no? Que tiene tiene muchas gesticulaciones. Una de las portadas, no solo de Batman, sino de las más impresionantes para mí en la vida, es esta portada de Nightfall donde está Batman como gritando con la boca abierta y que tiene ratas en la cara. O sea, se me hace muy fuerte esa imagen. Entonces, y McFarlane decía justamente retomando que él cuando dibujaba Spawn y pensaba mucho en que la capa estuviera como viva.
Entonces, yo pensaba mucho en este tipo de, o sea, mi Batman, me gustaba la idea de que los picos estuvieran flotando por todas partes, o sea, como una cosa muy teatral, pensando mucho en que Batman es una leyenda urbana. Claro. Entonces, la idea era que tenía como un sistema de picos para que cuando estuviera parado, los picos se vieran como hacia arriba y cuando levanta las alas, tiene como una especie de doble ala, por así decirlo, que es el que hace que las alas se vuelvan este planeador gigante, ¿no? Entonces, Wow. como que también tenía mucha referencia inclusive del Batman de Michael Keaton. Y ya la que terminó siendo como una de mis referencias más ubicadas en ese sentido es, de hecho ahí cuando vemos a Bruce Wayne, esa es otra parte que me gustaría mucho mencionar, el cómo fue evolucionando Pattinson. Bruce Wayne, ¿no? Cuando Batman, el Batman de Rocksteady, el Batman de los videojuegos de Arkham City, creo que fue Sí, ya sí. la referencia definitiva, porque por ejemplo, una de las cosas que quería era que el traje fuera como una exoarmadura, pero que no fuera una armadura totalmente, ¿no? Y que, por ejemplo, el baticinturón fuera totalmente asimétrico, ¿no? O sea, que fuera más como un cinturón de plomero, de estos cinturones de campistas, que son como más, que tienen bolsas diferentes, que tiene arneses inclusive, ¿no? Y eso se me hizo muy bonito porque eso sale en la película también de The Batman, ¿no? Tiene como su Sí. arnés para, o sea, para clavar su batisoga, por así decirlo, ¿no? Entonces, la idea era esa, ¿no? Que el traje fuera menos como, porque a mí el Batman de Nolan, y perdón por esto, porque muchos fans de Batman lo adoran, a mí el Batman de Nolan no me gusta, o sea, se me hace un G.I. Joe, se me hace un Iron Man, se me Claro. hace como que siento que pierde la que es la esencia de este Batman aventurero que va escalando edificios y que va, o sea, me gusta mucho en The Batman cuando de repente llega a la azotea y de repente dice como verde, o sea, es como, es que esto es muy alto, o sea, Sí. entonces como que los aparatos que él genera son para poder moverse, pero sigue siendo un humano que se rompe huesos, ¿no? Entonces, eso era muy importante para mí. Por lo mismo, cuando desarrollamos a Bruce Wayne, gráficamente yo también quería a la gente no le gustó mucho mi Bruce Wayne la primera vez que aparece porque dicen que se ve muy raro, pero mi intención era que se viera como, siempre que lo dibujan, lo hacen exactamente igual que Superman. O sea, físicamente Bruce Claro. Wayne se ve igual que Superman, solo que sin el rulito este con la S. Sí, Entonces sí, yo lo sí. que quería era que mi Bruce Wayne se viera muy como American Psycho, pero es como, o sea, Batman como personaje es un actor, o sea, él estudió actuación, o sea, Bruce Wayne estudió actuación. Entonces, yo me lo imaginaba como Batman es la verdadera cara, él ve a lo, o sea, Bruce Wayne es como él siente que tienen que actuar los humanos. Entonces, a él me lo imagino como un tipo que usa todo el tiempo maquillaje, o sea, pero que además se tendría que ver como maquillado, porque aparte de que le sirve para taparse los trancazos, también es porque él parezca como un metrosexual exagerado, o sea, que se sienta que hasta se peina las pestañas, por eso tiene el pelo súper recogido y por eso le ves una actitud. Mi referencia mucho era Pacino. De hecho, si ven los cuadros, en el primer cuadro aparece Claro. con el pelo súper relamido y está como hasta muy estirado, ¿no? Como que él actúa y lo ves hablar y es como Michael Jackson. O sea, yo quiero que él regale esa sensación como no, sí, todo está bien. O sea, él está actuando como Bruce Wayne y de repente cuando lo ves que grita, o sea, él ya se rompe, ¿no? O sea, y lo ves como se le cae el pelo y en el último cuadro ya por eso lo ves ya con la sombra, o sea, él ya es totalmente Batman, o sea, él ya está en modo de, o sea, ya está la voz, le cambió, ¿sabes? O sea, y Sí. ese es el punto, o sea, esa era mi tirada, que tú tuvieras este elemento como de Pacino, que él tiene todo el pelo relamido y se ve todo fashion inclusive, ¿no? Lo puedes ver como, o sea, mi referencia también era este futbolista, el que estaba Beckham. por la Spice Girl, Beckham, ¿no? O sea, que es como, híjole, es que, o sea, tiene, pero cortadas pestaña por pestaña, ¿no? Entonces, eran como cosas que yo quería darle a ese Bruce Wayne para que se sintiera súper ficticio y ya conforme va pasando, o sea, salen 3 cuadros, ¿no? Y estos cuadros es como se va descomponiendo y cómo se va volviendo Batman y sale y entonces se pone todo rudo y es como, pero es que, ¿dónde? Y es como él ya va entrando en ese modo de Batman, que nos ayuda a que la narrativa en 2 páginas entiendas por qué se disfraza de Batman y se va a la Ciudad de México a investigar el caso, ¿no? Entonces, porque mucha gente nos decía, bueno, es que ¿por qué no lo hizo en ese momento? Y es, pues, es que no puede porque hay un montón de gente, o sea, si te has parado en el centro, ves gente por todas partes, ¿no? Entonces alguien decía, bueno, y nos dijo en el editor, así de, bueno, ¿y por qué nadie hizo nada? Y fue de, porque así es la Ciudad de México, o sea, Sí. así es, como tristemente,
así es como funciona, pero es así, o sea, estamos muy acostumbrados, es muy raro. A mí una vez me tocó en el metro, de repente estaba yo y entro y están unas personas apuntando con un arma y eran como 3 personas y llegamos a la siguiente estación. Yo me acuerdo que iba yo en la secundaria, entonces me acuerdo que hasta puse mi mochila pensando inocentemente que me la iban a robar con mis cuadernos, ¿no? Abajo del asiento, ¿no? Y no robaron a nadie, solo salieron y se escaparon y se fueron. Entonces, bien, vaya uno a saber qué fue lo que hicieron, ¿no? Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Y es un poco lo que queríamos como reflejar. Y era interesante ver cómo se lo agregábamos al mito del murciélago, ¿no? Que al final creo que terminó encajando bastante bien y siendo como muy orgánico dentro de la narrativa, pero bueno, son como ese tipo de historias tras bambalinas que, bueno, pues nunca te enteras, ¿no? Oye, Rulo, ¿y qué es la diferencia de dibujar a Batman y dibujar a Spider-Man para ti? Ay, dibujar a Batman es mucho más cómodo. De hecho, o sea, yo algo que siempre he dicho es que yo no sé cómo le hacen los dibujantes. Por ejemplo, no me imagino siendo Humberto Ramos, dibujando 10 años al Hombre Araña. O sea, nada más pensar en todas esas telarañas que tiene en el cuerpo es, o sea, ya es como de, hijo, o sea, sí es muy difícil. Tengo que reconocer que como dibujante es mucho más fácil hacer a Batman. Es un personaje mucho más dinámico, es un personaje, o sea, dinámico me refiero en cuanto a lo fácil que es a veces para dibujarlo. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Porque Spider-Man pues tiene el spandex pegado al cuerpo y es como muchas posiciones, o sea, es más tiene que verse muy dinámico. Yo por eso digo que admiro mucho a Humberto Ramos, o sea, ese dinamismo que logra con el personaje, ¿no? A gente como Oliver Coipel, ¿no? Que dibuja muy realista, pero hace que el personaje tenga movimientos y luces y cosas así. Y Batman es un personaje más como sabroso para dibujar en ese sentido de las sombras, la capa, tienes muchos matices que puedes jugar mucho con el personaje, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho más en ese sentido dibujar a Batman, fue una experiencia mucho más divertida, por decirlo en el tono creativo, por así decirlo, ¿no? Ok. Perfecto. Oye, yo en algún momento me gustaban mucho los dibujos que hacían Joe Kubert. Joe Kubert, de hecho, estos son mis cómics más viejos, son del 72. Es Tarzán dibujada, la historia real de Tarzán dibujada por Joe Kubert, ¿no? Y en algún momento, pues a mí me gustaba dibujar y su dibujo de él era muy minimalista, pero muy sencillo, pero te daba esa sensación. Por ejemplo, de estos monitos, yo en algún momento dibujando, trabajando para un grupo para Ritmo Peligroso, hice un flyer basado en estos precisamente. Y como puedes ver, o sea, puedes ver que son los personajes sin verles las caras, ¿no? Que era muy en lo que hacía más o menos Joe Cooper, muy sencillo, pero tú te vas de allá de lo sencillo, o sea, no es nada sencillo hacer estos dibujos, o sea, la Ciudad de México la dibujaste preciosa, o sea, ves la Gracias. catedral, el Zócalo, es maravilloso tu trabajo. Muchas gracias. De hecho, algo que fue muy bonito de la edición mexicana es que se tomaron la molestia de pues, subir inclusive las páginas en blanco y negro para que se pudiera apreciar la parte de lo que fue el trazo, porque curiosamente cuando lo tracé me clavé mucho en los detalles. De hecho, uno puede leer en los cuadros chiquitos hasta el sabor de los tacos, literalmente, ¿no? O sea, pero es que creo que era muy importante en este caso, y creo que con México es muy importante hacerlo, es toda esta mezcla y saturación de cosas y luego con el color un poquito tratar de alivianarlas, pero es muy saturante, o sea, eso es algo que a mí me encanta de México, ¿no? Me encanta de la Ciudad de México, que es ruido y luces por todas partes, entonces el detalle para mí era algo muy importante. Por eso también clavarme mucho en el baticinturón, por ejemplo, ¿no? O sea, hice toda una lista de cosas que podría tener el baticinturón para que fuera realmente funcional, ¿no? Entonces, lo de la capa, que la capa funcionaba como en 2 niveles, ¿no? Que la capa dura está en la parte de arriba y la parte blanda, por eso también las partes de los picos están como hasta rotos, ¿no? Para que se vea todavía más creepy, ¿no? Y la máscara inclusive también, ¿no? Que funcionaba en 2 niveles, o sea que era la máscara dura en la parte de arriba y la parte blanda era la parte de la quijada para que fuera como un casco, para que pudiera mover la parte y tuviera inclusive hasta una especie de collarín. O sea, la idea era que todo tuviera sentido, porque al final del día sí siento que dicen que Dios está en los detalles, ¿no? Y una de las cosas que para mí eran muy importantes es que sintieras toda esta vibra que se estaba tratando de transmitir en la parte del relato, porque también Alberto hizo un trabajo increíble con todo eso. Entonces, como que los dos funcionamos muy bien como dupla porque teníamos este tipo de pensamientos con respecto a cómo podíamos representarlo, ¿no?
Quedan 5 minutos, no sé si alguno quisiera... Perfecto. Nada más, Rulo, agradecerte y bueno, estoy embelesado con la cátedra que nos acabas de dar. El videojuego de las víctimas del Doctor Cerebro, ¿cómo va eso? ¿Ya salió? ¿Está por salir? Pues No. ahorita está un poquito en stand-by, hemos estado probando, porque además hemos estado también trabajando en cosas para Canek Junior, junto con nuestros amigos, hemos estado como al pendiente de muchos otros proyectos. También ahorita acabamos de terminar una cosa para YouTube, andamos también con lo de Blue Demon, andamos también Sí. como con varios proyectos. Entonces, como que este es uno de los que está más en stand-by, pero pues estamos igual trabajando en el diseño de los personajes. También algo que es muy importante en este caso es, volvemos a lo mismo, meterse en el contexto de la banda para poder generar una obra de calidad que no sea solamente como algo adaptado, ¿no? Sino tratar de generar como su propio lenguaje gráfico, ya que es un videojuego. Entonces, ver cómo podemos generar una buena comunicación que además sea muy respetuosa para los que son fans de Hueso Colorado, pero que también a la vez pues sea algo comercial para la gente que no conoce a la banda. Digo, yo sé que es casi imposible, pero pensando en públicos nuevos, en niños, en gente que está tratando de reestructurarse, entonces por ahí van un poquito los tiros ahorita. Perfecto. Muchas gracias, Rulo. No, muchas Pues gracias a ustedes, de estamos, verdad. mira, si esto se va, si ya por los tiempos tenemos poco tiempo, ha sido, no sabes, estamos nosotros pues emocionados, como dice Alfredo, o sea, en tenerte, en escuchar eso que nos acabas de decir, es maravilloso, o sea, entrarnos en el detrás de cámaras, digamos, de un cómic, ¿no? Sí. Y pues ojalá y podamos ver más historias de Batman dibujadas Claro. por Rulo Valdés. Sí, no, Ojalá. sería un Hay que gusto, ¿no? escribir ahí a DC. Que se viera una serie dibujada por un mexicano, escrita por un mexicano y un personaje que es universal y que todo el mundo conoce. Rulo, pues muchas gracias por tu tiempo, de veras, Alfredo, por el contacto. Y pues, si hay oportunidad en otra ocasión, invitarlo de nuevo, ¿no, Paco? Cuando trabaje Sí. otro proyecto. Y ahí viene Sí, Alberto sí, Chimal también con nosotros, como sorpresa. es lo que también estamos, Que aquí, se arme la gracias página también a con Alfredo, Chimal. tiene los contactos, pues con gente que escribe y que pues dibuja también, ¿no? Por las ferias del libro y etcétera, etcétera, que también él es, pues Sí, escribe muy bien, tiene cosas muchas muy gracias. divertidas. Y pues, ¿qué te podemos decir? Eres nuestro héroe, tú eres uno de nuestros héroes, a todos los que leemos cómics y que compramos cómics. Y mira, nosotros, o sea, las últimas generaciones, primeras de los que leímos cómics, te admiramos. No, muchas Y gracias. estamos orgullosos de que haya un Sí, mexicano que sí. dibuja al Hombre Araña, a Batman, a los X-Men. O sea, Muchas gracias por la invitación, gracias. muchas gracias por fijarse en mi trabajo. Los invito a mis redes sociales para que puedan, me encuentran como Rulo-Valdés con doble S en todas mis redes sociales. Pues nada, muchísimas gracias por considerarme, muchas gracias por mi trabajo. Al final del día, pues bueno, es un gusto, es un honor y pues es un sueño finalmente. Entonces, pues muchísimas gracias porque de verdad que es padrísimo poder hablar de esto. Claro que sí. Es un Muchas abrazote. gracias, Rulo. Un Un abrazo. abrazote a todos, amigos de Terrific Fun Comic. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a nuestros invitados. Y pues ya saben, no dejen de seguir la batiseñal. Y. Hasta pronto. Hasta pronto.